alegría poder una vez más podernos conectar por medio de esta plataforma y poder compartir a través de estos medios tecnológicos lo que concierne a la palabra de Dios. Quiero invitarle a ustedes, allí donde están, que podamos inclinar nuestro rostro y allí poder hablar con nuestro Dios. Querido Padre, muchas gracias por la oportunidad, gracias por el privilegio, gracias porque en todo este proceso hemos visto su mano que ha estado guiándonos, ha estado protegiéndonos y ha estado, Señor, con nosotros. Quiero ahora, Señor, que pueda moverte en derredor de cada uno de los que en este momento están conectados. Pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control y que tu palabra pueda llegar a los corazones de tal manera, Señor, que pueda provocar, causar una decisión de mirar completamente a Cristo Jesús. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero en esta breve reflexión que voy a tener con ustedes, motivarle a que vayamos al texto bíblico, al libro de Hebreos, el capítulo 12, el versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es importante lo que aparece en el texto. Es interesante lo que la Biblia nos presenta allí. Lo primero que el texto nos dice es que tenemos que entender en qué contexto se escribe el capítulo 12 del libro de los Hebreos. Hebreos 12 es una secuencia de lo que pasó en el capítulo 11 de ese libro. Una secuencia interesante. En el capítulo 11 nosotros vemos toda una gama de personajes que allí la Biblia, nosotros muy bien lo conocemos como la galería de la fe. En el capítulo 12, en el versículo 1, el escritor empieza diciendo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Aparece allí tres palabras que yo quiero de alguna manera que podamos mirarla. Y voy sí a utilizar la terminología griega para que podamos quizás entender con más profundidad el significado de cada una de ellas. En el versículo 1, nosotros vamos a estar analizando la palabra testigo, estaremos mirando la palabra despojar, estaremos mirando la palabra carrera, y la última palabra que vamos a trabajar en esta noche es los ojos puestos en Jesús. ¿Qué significa esto? Quisiera que podamos entrar a una palabra griega que se llama
marturas, que es de donde viene la palabra mártir. Un mártir es un testigo, pero es interesante el significado que aparece cuando Pablo dice que nosotros tenemos tan grande nube de testigos. Esta palabra mártir significa un testigo legal, alguien que ha visto, alguien que comparte lo que ha visto, sabido o experimentado, alguien que ha sentido, que ha sufrido, que ha sido martirizado por su fe. Por ello, es importante que, aunque la Biblia en el capítulo 11 de Hebreo nos habla de esos testigos que apagaron fuego, esos testigos que fueron aserrados, esos testigos que la Biblia dice que el mundo no era digno de que seres humanos como ellos caminaran por este mundo. Esos marturas o esos testigos legales, la Biblia en el capítulo 12 nos dice que a nosotros en este tiempo, de alguna manera, debemos experimentar lo mismo que ellos experimentaron. Ellos fueron testigos legales. Ellos fueron testigos que experimentaron el dolor. Ellos fueron testigos que experimentaron la muerte, la dificultad. Ellos fueron testigos que padecieron, mártir, martura, testigo. Y esta palabra testigo está llena de grandes significados. Por ello, cuando nosotros miramos el libro de Mateo, el capítulo 24, el versículo 14, dice la Biblia, por tanto, se predicará este evangelio a todo el mundo, y aparece allí la palabra marturas o mártir. Todo el que predica el evangelio es un mártir, es un testigo, pero va y predica no solo lo que alguien le ha contado, va y predica lo que él mismo ha experimentado, lo que él mismo ha vivido, lo que él mismo ha sentido. Por lo tanto, según Mateo capítulo 24, versículo 14, un mártir, un testigo, alguien que proclama, es alguien que de alguna manera ha podido experimentar, ha podido ser enseñado, ha podido ser guiado, ha podido ser transformado, y de lo que ha vivido y de lo que conoce, entonces de eso puede decir, de eso puede proclamar. Por ello, nosotros recordamos el registro del apóstol Pedro en el libro de los Hechos, cuando lo toman a él y a otros discípulos y le dicen: nosotros le vamos a dar una pela a ustedes, lo vamos a martirizar, lo vamos a hacer sufrir, pero le vamos a dejar la vida. Solo queremos que ustedes, por favor, no sigan hablando de ese Jesús. Y dijo Pedro: es imposible que nosotros dejemos de hablar, dejemos de decir, dejemos de ser testigos de aquello que han visto nuestros ojos y han oído nuestros oídos. En otras palabras, no podemos quedarnos callados, no podemos ser testigos callados, no podemos ser testigos indiferentes, no podemos callar aquello que nosotros hemos aprendido. Somos testigos legales. Fue lo que Pedro con poder llegó a decirle a los oficiales, a los jefes de aquel entonces. Lo que le dijo fue: nosotros no podremos dejar de decir
lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pero es interesante también resaltar lo que aparece en el libro de San Juan, el capítulo 1, hablando del verbo de vida. Es claro y es evidente lo que aparece allí en el texto bíblico, que nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos, nosotros fuimos transformados, lo que han visto nuestros ojos, tocante al verbo de vida. Según el libro de Hebreo, el capítulo 12, cuando hace referencia a un mártir, hace referencia de un testigo que ha experimentado, de un testigo que ha podido decir lo que has vivido. Nadie puede ser testigo de Jesús si primero no ha convivido con Jesús. Nadie puede ser un testigo, un proclamador, un anunciador de esta verdad si primero no ha sido enseñado, transformado y restaurado por el poder de Dios. Es importante que según la palabra testigo, un testigo no es nada más y nada menos que alguien que ha sido enseñado, alguien que ha sido instruido. Por ello, en Marcos capítulo 3, versículo 14, allí aparece una expresión sumamente interesante aplicándola a los testigos. Es interesante lo que aparece allí. Dice Marcos capítulo 3, versículo 14, y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y enviarlo a predicar. O sea, para que los testigos puedan ser testigos legales, primero necesitan estar con Jesús. Primero necesitan tocar a Jesús. Primero necesitan abrazar a Jesús. Primero necesitan tener ese contacto con Jesús. Por ello, la Biblia es interesante cuando nos dice que nosotros tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Obviamente, lo que la Biblia no quiere decir es que esa galería de la fe, esos hombres fieles, esos hombres que como Daniel, que apagaron fuegos, cerraron boca a los leones, no quiere decir el texto bíblico que ellos están en el cielo mirando cómo nosotros vamos a reaccionar. No. Nosotros, lo que el texto sí quiere decir, que nosotros tenemos la vida de ellos como ejemplo. Lo que la Biblia sí quiere darnos a entender, que tenemos alrededor nuestro evidencia de cómo nosotros podemos ser testigos fieles y verdaderos. Hombres y mujeres que seamos tan leales al deber como la brújula al polo. Hombre que no tememos llamar al pecado por su nombre. Hombre que estamos dispuestos a hacerle fiel a Dios hasta lo más íntimo de nuestros corazones. Hombre que estamos dispuestos a pagar nuestra fidelidad a Dios, si fuera posible aún con nuestras propias vidas. En derredor nuestro tan grande nube de testigos. En derredor nuestro tan grandes nubes de hombres y mujeres, que basta nosotros leer la Biblia y darnos cuenta que mujeres como Esther, una mujer valiente, una testigo que pudo dar a conocer que ella estaba dispuesta a mantenerse fiel al Señor, no importara lo que ocurriera. Hombre como Enoc, que independientemente de que en su tiempo hubieran personas perversas y pecadoras, Enoc decidiera caminar con Dios, un testigo. Por ello,
La segunda palabra que quiero compartir con ustedes es apotisemi, una palabra griega interesante, apotisemi. Esta palabra significa despojar, despojar. Y es interesante que en el libro de Hebreos, el capítulo 12, nosotros encontramos la palabra despojar cuando dice despojémonos. Apotesemi lo que quiere decir es que el cristiano, aplicándolo al apóstol Pablo, el apóstol Pablo está hablando y está diciendo, si bien es cierto que el testigo es alguien que se sacrifica y no habla de sí mismo, sino que habla de quien ha aprendido, el testigo también tiene que aprender a potesermi. ¿Qué significa eso? Despojarse. Y es interesante. En el idioma griego, esta palabra es un aoristo media participio. Un aoristo media participio. ¿Qué significa esto? Significa dejar a un lado la ropa. Y vamos a construir juntos estas palabras. Dejar a un lado la ropa. Eso significa potesermi, despojar. Es importante que sepamos que cuando Pablo utiliza esta palabra en hebreo y en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos, lo desnudó triunfando sobre ello en la cruz del Calvario. Es importante que cuando la palabra despojar aparece en el libro de Filipenses capítulo 2, sino que se despojó de sí mismo y tomó la forma de siervo, está usando la palabra apotesermi. ¿Qué significa despojar? ¿Qué significa quitar? Cuando Pablo utiliza la palabra en Hebreos capítulo 12, Pablo está diciendo que el cristiano, el testigo, tiene la responsabilidad de quitarse la ropa del pecado y dejarla a un lado. Se nos hace un poquito más fácil nosotros ver este tipo de interpretación. Sin embargo, ustedes saben que la Biblia en diferentes lugares, especialmente en el libro de Joel, el capítulo 2, nos llama no solo a despojarnos de las ropas, no a rasgar solo nuestras ropas, sino a rasgar nuestros corazones, sino a despojarnos del pecado que tiene nuestros corazones. No solo romper nuestra ropa en señal de que hemos pecado como lo hizo David. Señor, contra ti solo he pecado. Salmo 51, y mi pecado está siempre delante de mí. Pero el apóstol Pablo se va un poquito más lejos. Pablo dijo, no es solo despojarte, poner la ropa a un lado. Pablo está diciendo que con relación al pecado, nosotros como hijos de Dios tenemos que sacar el pecado que está dentro de nuestro corazón, ese pecado que está dentro de nuestra mente, ese pecado que está en nuestros ojos, ese pecado que está en los oídos, ese pecado que está en la lengua, ese pecado, el adulterio, la maldad, la codicia, el engaño, la mentira. El apóstol Pablo dice, quítate esa ropa, no solo la ropa física, despójate de esa ropa que hay dentro de ti que se llama pecado. Despojémonos de todo peso del pecado. Despojémonos de todo aquello que nos impide nosotros avanzar, nosotros seguir hacia adelante. El apóstol Pablo está diciendo con la palabra potesermi, por favor, aquellos mártires también están llamados a quitarse de todo peso del pecado, despojarse de todo peso del pecado. Y es interesante la palabra despojar,
Porque cuando miramos despojar en Colosenses 2:14, el apóstol Pablo, hablando de Cristo, dice Pablo en Colosenses 2:14 que Cristo, muriendo en la cruz, triunfó, desnudó a Satanás, le quitó la fuerza a Satanás. Y es interesante, cuando se usaba esa palabra en el tiempo de Pablo, apotesedmi, quítenle la ropa, no era que le quitaban quizá la camisa y le dejaban la franela, o le quitaban el zapato y le dejaban la media. No, 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 no. Despojar significaba que te quitaban toda la fuerza, toda posibilidad de que te puedas levantar. Cuando Cristo triunfó sobre la cruz, cuando Cristo murió en la cruz, Pablo dice que Cristo triunfó, que Cristo venció. Y ese triunfo es pasado a cada uno de nosotros. Por eso al momento de él morir, de él dar su vida, exclamó Tetelestai, que significa lo hemos logrado. Cristo con su muerte en la cruz del Calvario le estaba diciendo a la humanidad, no que yo lo he logrado. La palabra Tetelestai no significa que yo lo logré. Cristo lo que dijo fue, lo hemos logrado. El triunfo que yo he tenido sobre el pecado, el triunfo que yo he tenido sobre la muerte, la bendición de que la raza humana hoy pueda ser victoriosa. No solo es un triunfo que yo me lo voy a llevar para el cielo, sino que cada uno de nosotros podemos triunfar así como él triunfó en la cruz del Calvario, así como él venció en la cruz del Calvario, así como despojó a Satanás de todo su poder. Cristo a cada uno de nosotros, hermanos de Romana Central, nos ha dado la oportunidad también de nosotros desnudar a Satanás, de nosotros quitarle la ropa a Satanás, de que ya el pecado no tenga lugar ni participación en nuestra vida, que nosotros podamos vencer así como Cristo venció. Es importante que usted sepa que usted no es un perdedor. Usted no ha sido llamado por Cristo para perder. Usted ha sido llamado por Cristo para vencer, para despojar, para que Satanás no tenga ninguna parte, ninguna suerte en la vida suya. Y si de alguna manera hay algún pecado escondido en tu vida, y si de alguna manera hay algo que te está impidiendo que tú sigas corriendo, entonces aquí está Cristo dispuesto a ayudarte a que despoje a Satanás y lo quite de tu vida. El pecado, según el apóstol Pablo, no nos permite avanzar. El pecado nos detiene. Hermano, el pecado nos detiene. El pecado no nos permite nosotros llegar hasta la meta que Cristo quiere que nosotros lleguemos. Cuando estamos en pecado, el pecado nos envuelve y Dios tristemente no puede usarnos como Él quiere usarnos. Por eso el clamor del apóstol Pablo es: despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. El pecado no nos permite avanzar. El pecado nos mantiene desunidos. El pecado nos mantiene sin esperanza. El pecado nos mantiene enemistado. El pecado no nos puede ayudar a obtener la victoria. No podemos correr cuando estamos en pecado. No podemos correr. No podemos avanzar. Y no sé si tenga algún amigo, amigo, amiga que nos esté escuchando
Pero si hay algún amigo o amiga que nos esté escuchando, el apóstol David dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir. Y dice David, confesé mis pecados, lo confesé, te lo declaré, y en mi vida hubo esperanza. Una vida de pecado, sea escondida, sea mentalmente, de la manera que sea, no te ayuda a avanzar. Por eso, examínate. El Señor nos llama, venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, dice el Señor, vendrán a ser como blanca lana. El Señor está diciendo, si hay algún pecado en tu vida, recuerda que tú eres un testigo y no eres un testigo para decir las cosas buenas del pecado. Eres un testigo para decir la vida que es Cristo Jesús. El pecado es muerte, Cristo es vida. El pecado nos lleva a la perdición, Cristo, que es la vida, nos lleva a la salvación. Entonces, hermanos, por favor, en la segunda palabra que estamos estudiando en esta noche, esa palabra es sumamente interesante. Esa palabra es sumamente importante. Por ello, hermanos y hermanas, permitamos que con el poder del Señor nosotros podamos seguir avanzando y seguir creciendo bajo su poder, bajo su gracia. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Por eso nos está llamando y nos está invitando. ¿Dónde has caído? ¿Dónde fue que caíste? Yo estoy dispuesto a levantarte. Es el llamado de nuestro Dios. ¿Dónde fue que te caíste? No te preocupes, mi hijo, no te voy a dejar ahí en el suelo. Por eso hay una palabra que para mí es sumamente interesante, la palabra pecado. Pecado en la Biblia en griego es hamartía, que significa errar al blanco. O sea, intentamos hacer lo correcto, pero somos seres humanos vendidos al pecado. Somos seres humanos que el pecado, como dijo David, en pecado me concibió mi madre. Pero el hecho de que nosotros estemos vendidos, condenados al pecado, no quiere decir que el pecado en nuestra vida será algo normal, que lo vamos a practicar de manera abierta. Por ello, el apóstol Pablo nos dice que si algo detiene a los hijos de Dios, que si algo se convierte en un peso en los hijos de Dios, si algo impide que los hijos de Dios sigan la carrera que tienen por delante, se llama la palabra pecado. Por ello, el llamado que le quiero hacer a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, es que te examinen. Examínate y mira a ver cómo está tu vida. Examínate y mira a ver cuáles son las cosas que tienen más importancia, más incidencia en tu vida. Examínate a ti mismo, a ti misma. Agarra los 10 mandamientos, agarra la palabra de Dios y mira a ver cómo está tu vida. Si siente que está detenida tu vida espiritual, si siente que no ha avanzado espiritualmente como tiene que avanzar, si siente que no eres, que no está viviendo a la altura espiritual que debería vivir, si ve todas estas cosas, entonces
el llamado del Señor es que nos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia. Si ve que tu familia no está avanzando hacia la dirección espiritual, entonces, por favor, detente y reúnete con tu familia para que juntos sea despojado el pecado que nos asedia. Entonces, la palabra próxima que me gustaría compartir con ustedes es la carrera. La carrera que tenemos por delante. El apóstol Pablo sabía muy bien de lo que estaba hablando. De hecho, en su tiempo estaba muy de boga lo que eran los Juegos Olímpicos. Y para usted poder participar en esta hazaña, usted tenía que, de alguna manera, someterse a unos ejercicios muy fuertes. Tenía que practicar para poder participar. Había una serie de elementos a tomar en cuenta para participar en las Olimpiadas. De hecho, no ha bajado, no ha cambiado todavía en este tiempo. Cuando usted es obtiene una medalla en juego olímpico, usted no es cualquier persona. Si usted logró una medalla de Juegos Olímpicos, significa que usted se sometió a una disciplina, usted se sometió a un escrutinio, su cuerpo físico está en la mejor de las condiciones. Usted muestra al ganar un juego olímpico, una carrera, usted lo que está diciendo es, lo he logrado porque me sometí, porque hice lo que tenía que hacer. Félix Sánchez, por ejemplo, será un inmortal, porque creo que fueron 400 pies planos. Es una hazaña increíble. Es una hazaña increíble. Cuando Pablo toma la analogía de la carrera que tenemos por delante, Pablo lo que está diciendo es, para nosotros poder lograr el premio, la patria que tenemos, ese cielo, esa ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios, usted no puede pretender que va a ganar esa carrera sin ningún tipo de sacrificio. Usted no puede pretender que lo va a lograr sin haber alcanzado el ideal o sin haber logrado la preparación que usted necesita tener para usted alcanzar ese premio. Por eso Pablo dice que si hay algo que nos detiene a no llegar a esa carrera que tenemos por delante, se llama el pecado. Por ello, el apóstol Pablo nos anima y nos dice que hay una carrera que tenemos por delante. Y esa carrera que tenemos por delante no está condicionada a que si estoy en la Romana Central, si voy a California, si voy a Nueva York, si voy a Londres, si voy a Haití, si voy a Sudamérica, a África. Esa carrera que tengo por delante no depende de Yamilca, no depende de Josía, no depende de Yamilé, no depende de ninguno de los hermanos de mi distrito. Eso no depende de eso. La carrera que yo tengo que correr por delante, ese premio que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman, como dice 2 de Corintios 2:9, cosa que ojo no vio, oído no oyó, ni ha subido a pensamiento humano. Esa carrera, ese premio, esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, eso no depende de nada ni de nadie. Eso depende de mí. Usted tiene que estar centrado, concentrado, que su victoria, la victoria, poder entrar al reino de los cielos, eso no depende de nadie. Eso depende de usted.
Eso depende de mí. Por eso la Biblia nos motiva y nos dice, despojémonos de todo peso que tenemos nosotros, el pecado que nos asedia, y corramos la carrera que tenemos por delante. Ahí está el secreto, hermanos queridos. Si usted quiere avanzar, usted tiene que despojarse del pecado. Si usted quiere avanzar, usted tiene que convertirse en un testigo legal. Si usted quiere avanzar, usted no puede estar diciendo, bueno, es que el ejercicio es muy duro. Es que es mucho el precio que hay que pagar. Es que yo no puedo. Yo me voy a mantener mejor en la diferencia. No, hermano. Ese correr hacia aquello que tenemos por delante, ese avanzar hacia aquello que tenemos por delante, no le pongamos nombre ni le pongamos apellido. Por eso en el libro de Filipenses, el capítulo 3, el apóstol Pablo dice, no pretendo yo ya haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás, olvidándome del pecado que quedó atrás, olvidándome de mi vida pasada que quedó atrás, olvidándome de lo que yo era ayer, olvidándome de lo que yo era ahorita, dice el apóstol Pablo, me extiendo a lo que está delante. ¿Qué es lo que tengo por delante? Tengo por delante un premio glorioso que ni pastor, ni anciano, ni iglesia, ni nadie te va a dar. Ese premio que tiene por delante, esa corona de victoria, solo Cristo te la va a dar. Y quiero terminar en esta noche diciéndole, ¿usted sabe cómo usted puede echar hacia adelante? ¿Usted sabe cómo usted puede correr la carrera? ¿Usted sabe cómo usted puede despojarse del pecado? ¿Usted sabe cómo usted puede convertirse en un testigo, en un mártir? ¿Sabe usted cómo puede hacerlo? Dice el texto en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Ahí está el secreto. Todo lo que yo he dicho, si usted quiere que se le olvide todo lo que yo he dicho, no le preste atención a eso. Concéntrese en esta noche en saber que de la única manera que usted podrá correr la carrera que tiene por delante es poniendo los ojos en Jesús. De la única manera que usted puede despojarse de todo peso del pecado es si usted pone su corazón, su vista en Cristo Jesús. No la ponga en el pastor. Si la pone en el pastor se va a decepcionar. No la ponga en los ancianos. Si lo ponen los ancianos se va a decepcionar. No la ponga en el hermano que por más santo que parezca se va a decepcionar. No ponga su vista en nuestra organización. Es humana, se va a decepcionar. No lo ponga en la emisora, se va a decepcionar. Ponga sus ojos en Cristo Jesús. Ponga sus ojos en Jesús. Por eso en Isaías 45:22 dice él, miradme a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, dice el Señor, y no hay más. Miradme a mí. ¿Cuál es el llamado? Miradme a mí, dice el Señor. Miradme a mí. No estemos mirando ni a la derecha ni a la izquierda. Ni a la derecha ni a la izquierda. Nuestros párpados no deben estar, no. Es centrado, hermano. Es centrado mirando a Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. No vamos a cansar en la carrera si no ponemos nuestra vista en Cristo Jesús. No podremos despojarnos del peso del pecado si no miramos a Cristo Jesús. No podremos tampoco ser testigos. No podremos ser representantes de Dios. No podremos compartir el evangelio de salvación con otros si no somos testigos. Estamos llamados a ser testigos. Jaime Huel está ahí. Hoy yo creía que iba a quedar preso porque estábamos haciendo unas visitas, unas cosas, y entonces estaba ahí cumpliendo con unos
unos compromisos, unas cosas ahí que se me han añadido. Y entonces, donde estábamos, la persona nos dice a nosotros, lamento que ustedes hayan venido tan tarde porque yo necesito que ustedes vengan, canten, yo necesito que oren, yo necesito que que me hablen de la palabra de Dios. Yo necesito que me hablen de Dios. Y yo recuerdo que Jaime me decía, pastor, mire ahí, o sea, la gente quiere de Dios. Pero ¿cómo nosotros podremos hacer eso si nuestra vista está puesta en Jesús? Hay gente que está más pendiente a lo que dice Trump. Está bien, hay que estar pendiente a lo que dice Trump. ¿Qué dijo el Papa? Y están pendientes, sus ojos se están puestos en ¿qué dijo Gonzalo? ¿Qué dijo el Penco? ¿No? ¿Qué dijo aquí? ¿Qué dijo allí? ¿Cómo va evolucionando el coronavirus? ¿Cómo está? Yo le voy a decir una cosa. En plena pandemia a mí me sucedió algo increíble. Pero yo no tengo mis ojos puestos en la pandemia. Yo tengo mis ojos puestos en Jesús. Mis ojos están puestos en Jesús. Que es duro lo que estamos viviendo, que es fuerte, sí, es verdad. Que hay problemas, que hay necesidades, sí, es verdad. Que pareciera ser que el enemigo tomó el control del mundo, sí, es verdad, sí, no lo vamos a negar. Pero Dios nos está llamando a que concentremos todas nuestras fuerzas mirando a Jesús. El Señor nos está animando a todos nosotros, sus hijos, en esta noche, que nos concentremos poniendo nuestra vista en Cristo Jesús, que nos concentremos que Cristo sea el ejemplo. Es cierto que las profecías se están cumpliendo, pero Cristo está diciendo, puesto los ojos en Jesús. Es cierto que hay situaciones, que hay muchas personas desempleadas, pero yo necesito poner mis ojos en Jesús. Yo necesito confiar en Jesús. Yo necesito creer en Jesús. Yo necesito tener seguridad en Jesús. Yo necesito no permitir que mis ojos se desvíen de un lado a otro lado. Yo necesito que mis ojos estén concentrados en Cristo Jesús. Y termino animándole a ustedes, hermanos, que si alguno de ustedes está triste en esta noche, anime a sus ojos a que miren a Jesús. Si alguno de ustedes está pasando por alguna crisis familiar, yo le animo a que mire a Jesús. Si alguno de ustedes está siendo decepcionado, golpeado por la vida, por todo esto que está pasando, le quiero animar que ponga sus ojos en Jesús. Le voy a decir otra cosa. Si alguno de ustedes está siendo detenido por el pecado, ponga sus ojos en Jesús. Y usted verá cómo el pecado tendrá que huir de usted. ¿Usted cómo está hoy? ¿Cómo se siente hoy? No sé cómo está. No sé cómo están mis hermanos de la central. A mí me hubiera gustado saludarlo a todo, abrazarlo a todo, estar ahí con todos ustedes. Pero bueno, esta circunstancia no nos lo ha permitido. Pero en vez de estar triste, en vez de estar sin esperanza, nosotros tenemos a quien mirar y nosotros tenemos a dónde ir. Tenemos a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. El secreto para llegar a la tierra prometida es puesto los ojos en Jesús. El secreto para despojarnos del pecado es mirar a Jesús. El secreto para nosotros poder ser testigos legales es mirar a Cristo Jesús. El secreto para nosotros poder seguir corriendo esta carrera, no detenernos en el camino y aunque nos caigamos, Él está ahí para levantarnos, es puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor
y el consumador de nuestra fe. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y si alguno está pasando por alguna situación que quizás ninguno de nosotros le podamos ayudar, entonces le quiero animar a que ponga sus ojos en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga. Bueno.